Pues buenas tardes a todos, sean bienvenidos a esta mesa de diálogo de nuestro mes de diciembre. Generalmente en diciembre no tenemos tantas capacitaciones, pero este mes pues decidimos que sí, más por el tema de que en noviembre pues no llevamos a cabo este tipo de actividades porque tuvimos nuestra Expo Parques 2024, a quien agradezco a todos ustedes o a todas las personas que nos puedan acompañar de los comités ciudadanos que están el día de hoy, de los que radican en Culiacán, o bien las personas que se conectaron por medio de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos. Ustedes hicieron que el evento pues fuera un éxito. Damos por iniciada la mesa de diálogo. Para las personas que no me conocen, que es la primera vez que ingresan a este tipo de actividades, a este tipo de eventos de capacitaciones en línea, me presento. Yo soy Carolina López. Soy encargada en Parques Alegres de este programa mensual que se llama Un Café en el Parque, al cual quiero darles la bienvenida. Y espero que les guste para que se sigan conectando pues a este su programa mensual. Hoy veremos un tema muy padre que que nos va a presentar Nancy e Iván, eh, que es riquezas del suelo y manejo de nutrientes orgánicos. Pues les comentaba, nos va a ayudar con la impartición de este curso Nancy Herrera e Iván Pedraza. Ambos trabajan en el departamento de posgrado del CIDIR de Guasave, Sinaloa. Nancy es jefa del departamento. Les platico un poco sobre Nancy para que la conozcan. Ella cuenta con formación en acuacultura, un posgrado en ciencias aplicadas en recursos naturales y un posgrado en recursos naturales y medio ambiente. Actualmente es docente y se desarrolla en el ámbito de investigación en estas áreas mencionadas anteriormente. Iván es ingeniero ambiental. Él cuenta con una maestría en verificación de la contaminación de los plaguicidas. Actualmente cursa un doctorado en ciencias de la conservación de patrimonios paisajísticos y fundó hace 14 años una empresa en la ciudad de León que transforma los residuos, perdón, de piel y cuero en productos artesanales de alta calidad. La empresa, pues como les comentaba, se encuentra en León. Ahí nos platicas un poquito más de la empresa para seguirla, Iván. Ahorita nos Claro, dices un poquito más. Pero agradecemos a ellos nos hayan destinado pues una hora de su tiempo este 12 de diciembre, Día de la Virgen, este, pues para capacitar a nuestros comités de parques, que esperamos pues todos aprovechen pues el tiempo que nos están pues destinando nuestros ponentes. Y si a ustedes les interesa saber un poco sobre cómo mejorar el suelo y aprovechar los nutrientes, les quiero decir que han llegado al lugar indicado. Aquí tanto Iván como Nancy nos van a enseñar cómo hacerlo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Les platico rapidito sobre la dinámica para que no se nos vaya mucho tiempo en esto. El programa se estima que se cumpla en una hora. Pueden ir escribiendo en el chat todas las preguntas todas las preguntas o dudas que tengan. Nosotros, una vez termine la participación de Nancy y de Iván, vamos a retomar cada una de las preguntas que estén en el chat para que ellos nos den respuesta en caso de que haya algunas inquietudes o que algo no quede lo suficientemente claro. Para el tema de asistencia, que yo sé que muchas de ustedes necesitan validar con una constancia, ya sea por su universidad o bien si son parte de un comité por el parte del programa Áreas Verdes Completas. Les voy a dejar un link en el chat más adelante, todavía no, más adelante, para que ustedes nos dejen todos sus datos. Les pido que pongan mucha atención a la hora de escribir su nombre y a la hora de escribir su correo electrónico para poderles hacer llegar
su constancia que valide que ustedes tomaron esta capacitación, ¿sale? Si no, pues sin esta información va a ser muy difícil para mí poderles hacer llegar correctamente pues su constancia. ¿Qué les parece si ahora cedo el uso de la voz a nuestros expertos en el tema y no sé, van a compartir pantalla, ¿verdad? Así es. Perfecto. Entonces le cedo la palabra. Inicia Nancy. Bienvenida Nancy, te presento a nuestros líderes de parques. Ellos trabajan muy activamente en la ciudad de Culiacán, en su mayoría, en el tema de espacios públicos. También tenemos a personas de otros estados de la República que nos acompañan a este tipo de capacitaciones, que siempre están interesados por aprender de cómo mejorar el tema del espacio público en general. Bien. Mm, ya inicio, ya es mi... Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. No sé, ya están viendo la pantalla, ¿sí? Ok. Me llaman para ver si podemos dar esta charla y yo le digo que sí. Y luego me dice, ¿sabes qué? Necesitamos un título. Un título. Y bueno, yo le dije, está bien. Pues no había pensado en el título, ya estaba preparando la plática y no había pensado en el título. Y puse riqueza de suelos y su manejo de nutrientes orgánicos. Y una vez que empiezo a buscar el material para hablarles del suelo y los nutrientes, veo que me equivoqué rotundamente al poner riqueza del suelo. Am, Riqueza del suelo porque no hay tal riqueza. No hay tal riqueza. Lo que nos estamos enfrentando es a una pérdida de los nutrientes del suelo, una pérdida de la materia orgánica. A principios de este siglo, el siglo XXI, ya empezó un movimiento grande y para rescatar el suelo. De hecho, acaba de pasar el día 5 de diciembre, es el Día Mundial del Suelo proclamado o decretado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Fue una petición expresa de la FAO que es el organismo encargado de la producción mundial de alimentos. Esto porque se dio cuenta que esta unión internacional de las ciencias del suelo, estos científicos preocupados por la salud del suelo crearon esta alianza mundial y crearon un foro de diálogo de qué estaba pasando con el suelo. Porque antes se suponía que el suelo era un recurso natural infinito, inagotable. Nos dimos cuenta o se dieron cuenta mientras estudiaban que era un recurso que sí se agota y que es necesario recuperar el suelo. Se dieron cuenta con este tipo de estudios que estaban haciendo que dos terceras partes del suelo están sanas, una tercera parte del suelo del planeta está dañada, está pobre, se necesita recuperar, se necesita revitalizar. Entonces, esta unión que se conjuntó entre la FAO y la Organización Mundial de las Naciones Unidas, con esta organización empezaron a crear un espacio para impulsar el cuidado de los suelos. Entonces hay una red mundial para medir y monitorear y hacer una gestión adecuada del suelo. ¿Por qué? ¿Por qué tanta importancia? ¿Por qué tanta relevancia por los suelos? Porque resulta que el 95% de los alimentos que se producen en el planeta requieren de ese sustrato, requieren del suelo para poder llevarse a cabo o para poder alcanzar la producción. No son hidropónicos, se necesita el sustrato, se necesita el suelo. Y en el suelo están contenidos 15 de los principales nutrientes y micronutrientes básicos para las plantas y la producción de alimentos que vienen de las plantas. Hay unos
datos muy alarmantes cuando durante los estudios se dan cuenta que para poder producir una capa de un espesor de aproximadamente entre 2 y 3 centímetros de suelo, se requieren aproximadamente 1000 años. O sea, no es una cosa fácil de producir el suelo y sí muy sencillo de degradar por la producción intensiva a la cual se está sometiendo. Entrando en materia, podemos basarnos o partir de la definición de la Real Academia de la Lengua Española para saber qué es el suelo. El suelo es una palabra polisémica que tiene bueno, tiene 18 significados, pero para efectos de esta charla del día de hoy vamos a abocarnos a que suelo es la superficie terrestre que cubre la tierra y que contiene propiedades que son conferidas por los componentes orgánicos, inorgánicos y algunas propiedades físicas. El suelo está compuesto por diferentes capas, como vemos en la imagen. Estas capas es la capa arable que va desde los 0 a los 30 centímetros, que es donde las plantas que cultivamos para la producción de alimentos penetra su sistema radicular. Eh, de ahí sigue la capa arable profunda, que es donde ya los árboles más grandes, los árboles superiores, donde penetran las raíces, esa es la denominada capa arable profunda. Y después viene el subsuelo y al final el basamento o roca madre. Si nosotros hacemos un acercamiento, vemos en el microscopio una partícula de suelo, vamos a ver es la imagen que está en la parte derecha inferior de ese círculo, es una partícula de suelo donde vemos que el suelo, bueno, el suelo está cubierto por N partículas donde hay unos espacios, esos espacios están cubiertos por agua, la raíz de la planta y aire. Si ustedes son de Parques Alegres, me gustaría aquí compartirles que dentro de la salud de las plantas manifiestan clorosis, es decir, cuando amarillamiento de las hojas. Entonces, esa sintomatología puede ser por falta del nutriente o por un estrés hídrico o un estrés, o algún estrés biótico o abiótico, ¿no? El estrés hídrico pues, puede darse tanto por el exceso de agua como por la falta de agua. Ahorita que les estoy hablando de ese círculo donde está la partícula de suelo, si ustedes ven, ahí hay poros con aire. Cuando ustedes riegan de más un suelo o una planta, esos espacios donde debe de haber aire para, digamos, la salud de la raíz, se llena, se satura con agua y entonces viene una sobre inundación de la capa de suelo y entonces tampoco eso es saludable para la planta. Entonces, volviendo a la parte de la importancia del suelo, sabemos que además de ser un recurso natural, en el suelo habitan una gran cantidad de microorganismos. Se estima que en una cucharada de suelo hay más microorganismos que habitantes en nuestro planeta. También se sabe que este suelo es el soporte y nutriente donde se encuentra el nutriente de las plantas, como ya lo mencionamos, que están entre el 15 y el 8% de nutrientes, bueno, no entre el 15 y el 8% de nutrientes, entre los nutrientes principales que están es el nitrógeno y el fósforo, pero aquí hay unos datos interesantes que me gustaría compartir con ustedes. Se sabe que en los últimos 70 años, la producción de alimentos carece de vitaminas y minerales. Esta disminución de nutrientes en el suelo hace que los alimentos que se produzcan sean deficientes en este tipo de elementos como las vitaminas y los minerales. Y esto ha causado una repercusión en la salud humana. La Organización Mundial de la Salud decretó una enfermedad denominada hambre oculta,
que esta se genera por la falta de micronutrientes en los alimentos, porque los alimentos ya no vienen como antes, ya tiene, debido a la pérdida de los nutrientes del suelo, ya los alimentos que se producen son de baja calidad, que ahora nos están causando esta enfermedad que se llama o denominada hambre oculta. Otro dato, se sabe que para el 2050 se va a requerir producir el 50% más de alimentos y que con una gestión adecuada del suelo se puede alcanzar una producción una sobreproducción hasta del 58%. O sea, es cuestión de voluntad y de un buen manejo del suelo. Y nosotros a nivel local, a nivel doméstico, podemos contribuir a mejorar esa salud del suelo, ya que la mitad de nuestros residuos domésticos pueden transformarse en abono para nuestras plantas y enriquecer el suelo. Una de las prácticas que se pueden hacer para una gestión adecuada del suelo a nivel agrícola, pues la mínima labranza, la rotación de cultivos y la incorporación directa de la materia orgánica. Nosotros, por nuestra parte, podemos aumentar la cobertura vegetal. Se sabe que un suelo con cobertura vegetal está protegido tanto de la erosión hídrica como eólica. Un suelo protegido con cobertura vegetal permite la captación del agua, es decir, el sistema radicular y sus troncos permite una mayor recuperación que los mantos acuíferos recuperen el agua porque permite la filtración. Este tipo de prácticas ayudan a preservar la biodiversidad del suelo, mejoran la fertilidad y contribuyen a la retención de CO2, es decir, de dióxido de carbono, el cual desempeña un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático, es decir, las plantas a través de la fotosíntesis fijan ese CO2 y lo convierten en energía o biomasa y esa biomasa ya no es transferida a la capa atmosférica, ¿no? Ya se pueden disminuir los gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué pasa con los residuos orgánicos cuando son quemados? Es decir, cuando quemamos los rastrojos. En el Inventario Nacional de Emisiones del 2018 se estimó que se emitieron alrededor de 10 millones de toneladas de, de emisiones de CO2 a la atmósfera. De estas toneladas el producto de la quema es poco más de medio millón de toneladas, 629 mil toneladas, que representan el 6,13%. Por nuestra parte, en el estado de Sinaloa aportó con poco más de un cuarto de toneladas anuales de dióxido de carbono. Bueno, más bien casi 300,000 toneladas de dióxido de carbono. Y eso nos posiciona en el 16º lugar a nivel nacional como eh, aportadores de CO2 a la atmósfera. No es un buen récord, pero hasta eso hemos llegado, ¿no? Una de las maneras para hacer una práctica sostenible del suelo es produciendo abonos orgánicos o biofertilizantes. Los fertilizantes orgánicos son nutrientes del suelo que provienen no de la producción química, no es a partir de sales de nitrógeno formando sulfato de nitrógeno, sulfato de cobre o sulfato de potasio, sino a través de los nutrientes que están contenidos en las plantas y otros desechos orgánicos. Este tipo de desechos aportan los nutrientes necesarios para mejorar la calidad del suelo y, por ende, tener una mejor producción de alimentos y plantas
porque estabilizan las poblaciones de microorganismos en el suelo, que son los encargados precisamente de transformar esa materia orgánica en inorgánica. Estos microorganismos en el suelo están constituidos principalmente por bacterias y hongos, que son los, digamos, que los peones o las personas, bueno, no las personas, sino los encargados, estos microorganismos son los encargados de transformar la materia orgánica en inorgánica. ¿Por qué es importante esa transformación? Porque no pueden los microorganismos, ah, bueno, más bien la planta no puede asimilar los nutrientes si están de forma orgánica, tiene que estar transformado, tiene que estar en forma inorgánica para poder ser aprovechados por las plantas. Y estos tipos de fertilizantes son básicamente nitrógeno y fósforo principalmente. Una forma de obtener este tipo de fertilizantes, se llaman biofertilizantes porque son de origen biológico, es a través de extractos vegetales, que esto es simplemente un macerado de plantas. Esas plantas son maceradas para liberar los nutrientes que están contenidos en ellas. Otro tipo de biofertilizantes son la turba. La turba no está presente aquí en estas latitudes del planeta, más bien es de las zonas polares donde hace mucho frío. Ahí es donde se acumula este tipo de biofertilizantes, como en Siberia, en la Unión Soviética. Otro tipo es el guano. El guano son productos de excreción o excremento de aves marinas, de focas y de murciélagos. Este tipo de excrementos tiene alto contenido en nitrógeno, fósforo y potasio. Otro de los mm, abonos que se pueden utilizar son los conocidos abonos verdes, que este abono verde consiste en sembrar plantas principalmente del grupo de las leguminosas. Se siembra la planta y una vez que la planta crece, esta planta se incorpora al suelo y aporta principalmente nitrógeno. Pero esta asociación, este enriquecimiento con nitrógeno a través de este tipo de plantas, esta leguminosa, juega un papel muy importante una bacteria conocida como Rhizobium. Rhizobium hace una simbiosis con las raíces de la planta, es decir, ah, la bacteria fija nitrógeno atmosférico y se lo da a la planta de una manera que la planta sí lo pueda asimilar, porque la planta, a pesar de que en la atmósfera está presente el 78% de los gases de la atmósfera terrestre, está constituida de nitrógeno, pero en una forma que la planta no lo puede asimilar. Entonces, esa simbiosis con esa bacteria Rhizobium permite a la bacteria fijar el nitrógeno atmosférico, dárselo a la planta de una manera que le da el nitrógeno, y la planta le da algunos carbohidratos a la bacteria, entonces se hace esa relación simbiótica interesante entre las leguminosas con el Rhizobium. Otro tipo de biofertilizantes es la harina de hueso. Esta harina de hueso es conocida por su alto contenido de fósforo. El fósforo es un nutriente que promueve la floración en las plantas, y además de ese atributo de promover la floración de las plantas, es regulador de pH del suelo, la harina de hueso. Otro es la ceniza de materia orgánica. Este tipo de biofertilizante aporta grandes cantidades de potasio, calcio y magnesio, y también es regulador del pH. Eh, Otro tipo de fertilizante es uno bokashi, es uno de origen japonés, que es una fermentación de la materia orgánica. Esta fermentación se hace a través de microorganismos, y otro adicional son los microorganismos de montaña. Estos microorganismos de montaña son unos hongos que viven en lugares muy, muy fríos, que le dan ese olor a humedad. Estos microorganismos se caracterizan por formar como un micelios blancos, es decir, como una
telarañitas que se ven blancas en el suelo, esos son microorganismos que son hongos que también permiten la fijación de nitrógeno atmosférico e incorporarlo al suelo. Un fertilizante más es el purín. El purín también es una fermentación de hierbas que se da a través de la incorporación de estiércol. El estiércol es como el inóculo de los microorganismos que van a ayudar a la fermentación de este tipo de, de nutrientes, de este tipo de abono orgánico, y este abono orgánico es rico en nitrógeno por el aporte de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Todos este tipo de fertilizantes que yo les acabo de comentar, hay un manual. ¿Por qué me gustan los manuales? Porque los manuales son como lo que nosotros conocemos un recetario de cocina, donde se describe las cantidades, los tiempos, los materiales que requeremos para preparar estos biofertilizantes. Digamos, en esa liga de ahí se puede descargar estos manuales donde están muy, muy detallados y muy buenos. Al final se los vamos a poner en el chat, esta liga, para que puedan ustedes tener con mayor detalle, con mayor precisión, cómo preparar este tipo de biofertilizantes. Y el último fertilizante del cual yo les quiero hablar, esta es una mezcla entre componentes orgánicos e inorgánicos llamada supermagro. Es un abono que no solamente produce una fertilidad en el suelo, sino también promueve el desarrollo foliar de las plantas. Es un foliar. Este es una mezcla de estiércol, suero de leche, maleza, ceniza, agua y sales minerales. Las sales minerales serían la roca fosfórica, el sulfato de zinc, cloruro de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso, cloruro de cobalto, molibdeno, molibdato de sodio, bórax, sulfato ferroso y sulfato de cobre. Aquí está muy interesante para poder preparar este abono. Se requiere de una maduración, o sea, el proceso lleva alrededor de mes y medio porque se tiene que estabilizar y se tiene que empezar a degradar y hacer ese crecimiento de microorganismos que le permite desdoblar todos estos nutrientes en una forma más adecuada para las plantas. Entonces, eh, como dato final, me gustaría compartir antes de darle el uso de la voz a mi compañero Iván, que lo que ustedes hacen es algo muy, muy importante y muy valioso. La Organización Mundial de la Salud dice que para una salud humana adecuada, al menos la cantidad mínima de áreas verdes son 9 metros cuadrados. Y para una salud óptima, tiene que ser al menos entre 15 y 18 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Entonces, considero que su labor es muy, muy, muy plausible y felicidades. Entonces, sin más preámbulo, le doy el uso de la voz a mi compañero Iván, que él nos va a hablar de otro tipo de nutrientes, bueno, más bien de biofertilizantes, que son la compost y la vermicompost. Adelante, Iván. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, pues siguiendo en esta parte de los biofertilizantes, no dejando atrás, eh, o bueno, siguiendo en esta idea, pues comentar, así como ven de estos ejemplos, como lo comenta la doctora Nancy, es muy importante en qué estado en qué estado químico tienen que estar los nutrientes para poder ser asimilados por parte de las plantas. Sí, un ejemplo muy simple es, imagínense ustedes que les digan, ay, ¿sabes qué? Pues andas deficiente de hierro. Y había una creencia antigua, bueno, ni tan antigua, pero que se tenía con las personas de antes que decían, ay, pues tómate, si te falta hierro, pues cómete un clavo, pues porque son de hierro, pero pues no se lo van a comer, pues uno se atraganta con ello. Pero ¿qué es lo que se hacía? Se ponía el clavito en agua, entonces se hacía un óxido y ya de esa forma era hacer
que esas sales de hierro pues pudieran ser asimilables por nosotros. Obviamente no es algo recomendable, pero algo que se hacía tiempo atrás. Entonces, para que los nutrientes sean aprovechados, es muy importante ese estado de que algo orgánico requiere de una fase inorgánica para ser asimilable, puesto que la planta, al tomar una sal inorgánica, aquí los cloros de cobalto, molibdatos de sodio, etcétera, etcétera, los va a hacer, los va a asimilar, va a tener sus procesos metabólicos y una vez que esa planta sea comida por otro productor, eh, pues va a pasar a ser otra vez este ciclo, que son estos ciclos biogeoquímicos que se dan. Entonces, tomando también algo de ello, que es la parte de la composta o la vermicomposta, y entrando en ello, como bien mencionaba la doctora, si actualmente hay un déficit en el suelo de nutrientes, pues uno puede pensar, bueno, ¿y a dónde se van esos nutrientes? ¿Dónde se van esas sales? ¿Dónde se van todo ello? Puesto que está la ley de la conservación de la materia. Entonces, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿hacia dónde se está yendo, no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver nuestras condiciones de vida y nuestra forma de vivir. Tenemos una forma de vivir nosotros como humanos del consumir y tirar, consumir y tirar, consumir y tirar. Sin embargo, la forma en la que se desecha no está siendo la más adecuada, puesto que cuando llevábamos clases de recursos naturales en primaria, que nos decían, no, pues la basura que tú tiras, que es algún empaque, alguna cáscara, algún sobrante de comida, de algo orgánico, pues cae al suelo y ahí van a venir los degradadores y lo van a empezar a asimilar hacia una forma más inorgánica. Sin embargo, actualmente son toneladas de residuos que se generan en los países y pues van a tener un ciclo de vida, pero van a terminar en el mar. Entonces, estos sumideros que nosotros tenemos, ¿sí? No estamos haciendo la adaptación o más bien el atrapar esos nutrientes y por tanto ha habido ese déficit. Es decir, estamos teniendo una pérdida de estos nutrientes que probablemente, pues no desaparecen del planeta, pero muy probablemente se estén yendo hacia zonas marinas a las cuales nos es muy difícil nosotros buscar. ¿No? Se han escuchado de algunas sales o de algunos minerales que son muy importantes, actualmente para la tecnología se están sacando del mar. Sin embargo, aquí, pues bueno, es esta parte reflexiva. Cuando nosotros en nuestro hogar, con lo que estamos comiendo, ¿sí? Que son materia orgánica de alimentos, pues podemos hacer que esos residuos aporten estas sales inorgánicas y sean aprovechadas para poder darlo a nuestros espacios verdes, si es que tenemos jardín. Sin embargo, pues también, como hemos visto, ya también tenemos una limitación de vivienda y a veces pues tenemos casas donde no tenemos un jardín. A lo mejor tenemos una plantita en nuestro escritorio, en nuestra sala, en algún cuarto, y pues queremos darle unas mejores opciones para que ésta no se seque, no se estrese y pues no se muera, ¿no? Entonces aquí vamos a ver lo que es la composta. ¿Por qué se le denomina compost? La composta es, bueno, el término oficial es compost, aquí se tradujo como composta, es la descomposición o degradación biológica, es decir, que se hace por microorganismos de materia orgánica o sustratos orgánicos realizada por una actividad pues, microbial o de microorganismos diversa en condiciones aerobias o anaerobias también se puede hacer sobre un material estable, en este caso el suelo, que es libre de patógenos, es decir, que no nos va a hacer daño al momento que nosotros la estemos utilizando y que provee de nutrientes, además de propiedades físicas del suelo, puesto que puede, como veíamos al principio con la doctora Nancy, que este suelo que visto en microscopio tiene las partículas, tiene espacios de aire, tiene espacios con agua. Cuando el suelo es muy arcilloso, muy limoso, pues esos espacios son más pequeños y del tipo de suelo cuando le llega el agua, pues hace lodoso, fangoso. Y ese tipo de suelo, pues va a tener una cantidad de oxígeno menor
lo cual va a ser más difícil que una planta o que cualquier planta pueda crecer, a que menos que esté con un olor más agradable, con una textura más fresca, puesto que están pasando el oxígeno pertinente y la biodiversidad de microorganismos presente ahí, pues va a ser más rica. Entonces, ¿por qué también muy importante? Aquí mencionaba los sumideros. ¿Cómo es que funciona un sumidero? Un sumidero es como atrapar, es como como un guante en el cual, debido a estos ciclos biogeoquímicos, debido a la fotosíntesis que tienen las plantas y que toman el CO2 que está presente en la atmósfera, el nitrógeno, en el ciclo del nitrógeno, del fósforo, del potasio, pues interviene la lluvia, intervienen los degradadores, interviene este, la actividad metabólica de las plantas y estas pueden llegar a atrapar estos nutrientes en su tejido, en la misma planta. Y por tanto, el aprovechamiento eh, de estos cultivos, aquí por ejemplo pongo el caso del maíz y de la soya, que es un recurso que nosotros nos sirve para alimento, pero también los residuos que esto generan tienen una cantidad de nutrientes que es importante y que deberíamos utilizar. Sin embargo, pues México no se caracteriza en aprovechar de una forma tan eficiente como países más avanzados estos residuos agrícolas. Y esto lo traslapo a cuando nosotros tenemos eh, una plantita o, por ejemplo, en parques de lugares privados o públicos que caen las hojitas a los pies de los árboles y va el jardinero y esas hojitas que tienen una cantidad de nutrientes muy importantes y microbiota que va a hacer que cae y es un ciclo cerrado. Aquí interviene el jardinero o interviene la persona de aseo o interviene fulanito, fulanita. ¿Y qué hace? Ay, pues es basura. Ay, pues eso se ve muy feo. Vamos a quitárselo y vamos a tirarlo a la basura. Y entonces ya este ciclo natural que ha existido por millones de años, ya interviene la mano del hombre y esos propios nutrientes que genera el árbol con con su follaje que cae, pues ya lo intervenimos. Entonces ya esos nutrientes pues se van. Es por eso que es un ejemplo muy somero sobre este déficit de suelo y de nutrientes. Ahora, aquí en Sinaloa, el cultivo principal de Sinaloa es el maíz, es el estado que más produce maíz. Y el maíz es un tipo de cultivo que requiere una alta cantidad de materia orgánica y de nutrientes y de nitrógeno, así como de agua. Sin embargo, estos últimos años, pues no ha llovido como se debe. Los costes de los insumos principalmente de nutrientes inorgánicos que se hacen por productoras químicas, que son más contaminantes, pues también aumentan sus costos, por lo cual al agricultor o a la persona que quiere cultivar en su casa, pues le es más difícil pues cultivar no nada más maíz, sino cualquier otro tipo de hortaliza o de grano. Por eso es muy importante el aprovechar estos residuos. Entonces, el compostaje es una forma asequible, relativamente fácil de hacer, en el cual podemos aprovechar estos residuos para poder mejorar la calidad de suelo de donde queremos plantar, ya sea un arbolito, plantas internas. Entonces el compostaje se divide en tres partes, que es una fase inicial donde entra principalmente la actividad microbiana mesófila, en el cual tiene una temperatura pues casi eh, ¿cómo se dice? Una temperatura ambiente y donde tiene un olor la composta pues un poquito más desagradable porque pues está plenamente pues pudriéndose debido a esta actividad microbiana. Después viene una fase termófila en el cual en el completo de lo que corresponde la composta se va aumentando la temperatura y estos microorganismos que probablemente se crecieron y empezaron a degradar la mayor parte de esta materia orgánica, se van a empezar a morir. Al morirse es lo que va a hacer que queden otro tipo de microorganismos que no son dañinos para nosotros, nos va a garantizar que esta composta en la fase de maduración ya no nos haga daño. Y es donde baja esa temperatura, el compost se está estabilizando y la mayor cantidad de nutrientes inorgánicos usables por las plantas
va a estar presente. Entonces, estas son estas tres fases de la composta, ¿sí? Entonces, aquí pongo un poco sobre estos organismos presentes que puede haber en una composta. Obviamente hay diferentes tipos de composta. Yo aquí lo voy a hablar por la limitación del tiempo, pues de una forma muy general, pero pues hay bacterias o microorganismos microscópicos, hay también hongos presentes ahí, hongos fitotóxicos también, que están más presentes en esta fase inicial. Puede haber también crecimiento de hongos macromicetos, puede haber presencia de insectos, puede haber presencia de pues, diferentes animales. Sin embargo, ya en la fase de maduración, como uno ve, ya esta cantidad de microorganismos y de insectos se estabilizan y ya quedan algunos que realmente a nuestra salud no van a poner en riesgo, ¿sí? Entonces, dentro de la composta está la fase inicial, que es cuando inicia el proceso, cuando preparamos nuestro bulking. Ahorita vamos a poner un video para que vean cómo se hace la composta, pero pues se va a alcanzar una temperatura de 20 hasta 40 grados. Los 40 grados es cuando ya está entrando en la parte o en la segunda fase, en la fase termófila, ¿sí? Pero aquí principalmente se descomponen azúcares y proteínas. Posteriormente, el volumen de la composta en la fase termófila va a empezar a disminuir. La temperatura puede ir de 40 hasta 70 grados, depende cómo se formó, que también se cuidó. Obviamente hay fases climáticas que se tienen que cuidar, pero aquí estos microorganismos termófilos son los que hacen el trabajo también más duro, pero cuando llegan a una temperatura de 50, 60 grados, ellos no aguantan y se mueren, pero este tipo de organismos nos hacían daño. Por eso, al momento de formar una composta, se tiene que empezar y se tiene que acabar, porque si lo dejamos a media, es donde puede hacernos daño, ¿sí? Posteriormente, pues está la última fase de la demaduración, donde ya hay que degradar o deshidratar la composta, ya se está estabilizando y pues ya el volumen va a llegar a bajar notoriamente y es el momento de ir deshidratando. ¿Cuánto va a durar este proceso? Bueno, depende cómo se vaya a hacer la formación, pero generalmente son de 1 a 2 meses para una composta simple, que son las que vamos a mostrar el día de hoy. Hay un cuidado que se tiene que hacer en la formulación, que es la relación carbono-nitrógeno, en el cual el ideal está entre 25 partes de carbono por una de nitrógeno o 30 partes y una de nitrógeno. Entonces, los nutrientes que juegan aquí, ahorita lo vamos a detallar un poquito más en el video, lo vamos a ir comentando, pero nos vamos a guiar nosotros, que lo vamos a hacer en casa, con colores. Entonces, voy a poner aquí este video. Este video lo preparamos ya hace tiempo para una universidad, pero técnicamente es lo que vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver primero la microcomposta en maceta. Aquí este tipo de microcomposta es una forma asequible cuando tengo poco espacio. Es decir, no tengo un suelo muy amplio, no tengo patio, pero tengo macetas chiquitas, macetas grandes. Aquí para este ejercicio vamos a utilizar una botella de plástico pequeña, en este caso de 600 mililitros, de algún tipo de plástico, polietileno de alta, baja, o de PET, PVC, PVP, o PP, perdón, tijeras y una maceta. Para este caso, muy importante que vamos a utilizar como fuente de nitrógeno la presencia de frutas y vegetales. En este caso, aquí se recomienda la lechuga, el brócoli, los que vienen aquí listados. Eh, para el caso de utilizar frutas ácidas, no hay que utilizar tantas, puesto que también el pH es muy importante cuidar, ya que si no lo cuidamos, pues nos va a poder afectar en esto, ¿no? Para una composta no hay que utilizar ni añadirle carne, no hay que añadir leche, ni hay que añadir grasas. ¿Por qué? Porque esto va a generar un tipo de microorganismo que sí nos puede hacer daño y nos va a generar mal olor. También la composta se va a pegar y va a ser difícil manejarla. El caso de utilizar excrementos, sí, hay que utilizar excrementos de aves, de chivos, de borregos, etcétera, pero de perros y de gatos no. ¿Por qué? Porque su microbiota es diferente y sí
tiene similitudes con nosotros y puede llegar a generar algún tipo de riesgo a nuestra salud, por lo cual no se recomienda. Entonces, aquí para este caso de esta microcomposta, aquí van a ir viendo las imágenes, utilizamos estas botellitas. Estas botellitas hay que lavarlas, hay que darles una buena enjuagada. Aquí utilizo una de pinol y una de una anilina, que es un tipo de tinta a base de agua. Se les hacen los agujeritos, hay que hacerlo con cuidado. Se utilizó aquí un taladro, se puede hacer con tijeras o con una navaja, pero con mucho cuidado. Y hay que cortar la materia orgánica. Aquí ustedes pueden ver, hay cortes de diferentes verduras y para facilitar y acelerar la degradación de estas se corta en pequeños pedacitos y se macera. Sí, son puros tallos. Bueno, aquí en el caso de los tallos hay que cortarlos un poquito más, puesto que la capa de la capa vegetal o esa lignina que tiene, pues es más resistente. Entonces, para facilitar que los microorganismos no batallen en degradarla. Aquí es muy importante cómo se hace el acomodo de la composta. En el acomodo de la composta es por capas, siendo la primera capa donde vamos a poner una, una base, donde se utilizan ramitas, se utiliza hojas más grandes, secas. Posteriormente una capa marrón, que es la capa de materia orgánica rica en carbohidratos. ¿Cuáles pueden ser? Pueden utilizar ustedes hojarasca, se puede utilizar la hojarasca, que es la que cae de los árboles. Se puede utilizar también pues forrajes agrícolas amarillos como el rastrojo de maíz. Se puede utilizar también este, eh, pues diferentes, tri- trigo también se puede llegar a utilizar, o soya, etcétera. Posteriormente viene la capa verde, que es donde vamos a poner nuestras verduras, ¿sí? Estos restos de verduras que ya estaban a lo mejor ya por echarse a perder, ahí les vamos a poner. Y posteriormente sigue otra capa marrón, otra capa verde, y así hasta que se llene el borde de nuestro contenedor. ¿Sí? Aquí se fijan, dice 15 a 20 centímetros. Obviamente, pues para nuestra microcomposta, pues no es ese tamaño, hay que ajustarlo. Ahorita vamos a ver cómo lo estamos haciendo en el video. Aquí, por ejemplo, tenemos ya nuestra maceta donde va a estar la microcomposta, tenemos la botella y pues vamos a hacer que un agujerito, ¿sí? Vamos a sacar, ahorita se va a ver con un vasito o una pala, vamos a sacar un poquito de sustrato de la maceta para dejarle el espacio a la botella y que pueda caber la botellita, puesto que la vamos a meter dentro de esta cubeta. Ya estando la botella dentro de la cubeta, vamos a empezar a hacer nuestras capitas. ¿Sí? Si se fijan aquí yo le puse 3 centímetros de capa café, luego, digo 2 de capa café, luego verde le pongo 3, etcétera. ¿Hasta cuándo? Hasta llenar el borde. Voy presionando con los dedos, es importante que vayamos apretándolo. Si les da un poco de asco, pues pueden utilizar guantes o apoyarse de algún otro material que les permita ir haciendo presión. Es muy importante la presión, puesto que va a facilitar la degradación de la materia orgánica. Una vez hecho esto, vamos a cuidar que se riegue. Es muy importante. Aquí se fijan con la manguera, pues se le pone como un flujo muy bajito, muy, muy, muy bajo, para que no salga volando toda la materia orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta microcomposta? Que ustedes van a poder regar su planta regando directamente a la microcomposta, ¿sí? Y el día que se les olvide echarle agua, no importa tanto, puesto que la botella, al ser plástica, guarda agua. Entonces, esto va a permitir que la planta se acerque, o sus raíces de la planta se acerquen a la botella y de ahí vaya consumiendo agua. Obviamente hay que estar al pendiente y estarle poniendo agua a la microcomposta, pero eso también va a permitir que no llegue un estrés hídrico con la planta. Además, si hay algún tipo de plaga de estos gusanos barrenadores o las gallinas ciegas, pues ellas van a decir, a mejor en lugar de comerme la raíz de la planta, mejor me voy a comer la comida que me echaron en esa microcomposta. Entonces, evitar que la planta se llegue a tener algún tipo de
de depredador, ¿no? Ahora tenemos esta composta en botes. Aquí utilizamos estos botes que son como de yogur. Se hacen los agujeros a uno de ellos. Hacemos las capas en las mismas proporciones. Y ahí está tal cual. Tenemos nuestra composta en un botecito. Obviamente se puede hacer también en botes grandes de 20 litros. Pero aquí vamos a estar haciendo la recirculación del agua. ¿Sí? Aquí antes de pasar al siguiente, la cantidad que se pone es el 50% del volumen del contenedor, es lo que se le pone de agua. Y esta agua va a estar en recirculación diariamente, es decir, que ustedes van a levantar el bote y el agua que cayó por los agujeros en el bote de abajo, ustedes lo van a poner en el bote de arriba y van a ir recirculando esa agua por 30 días. Después de esos 30 días, hay que desechar esa agua. Esa agua se le denomina lixiviado. Ese lixiviado ya está muy concentrado, tiene una cantidad de microorganismos este, que sí pueden llegar a hacernos daño, pero ya ahí se va a tirar tal cual, ¿no? Luego tenemos esta que es la microcomposta en botella. Aquí en este caso se va a hacer el uso de dos botellas, se van a cortar como se ve aquí en esta imagen y se va a armar como aquí viene, ¿no? También se le van a hacer agujeritos y las capas se van a hacer de la misma manera, ¿sí? Entonces, aquí este es muy padre porque podemos utilizar botellas transparentes y vamos a ir viendo cómo esa degradación de la composta se va viendo conforme a los días, ¿sí? Aquí se le pone un pequeño pedazo de tela porosa para que, pues, cuando le pongamos los residuos, pues no se salgan, ¿sí? Esta parte nos va a servir como la base para que sí salga el agua, pero no se salgan nuestros residuos, ¿sí? Tomamos la mitad del volumen del agua, del volumen de la botella con agua y vamos preparando las capas de composta. Aquí en este caso ustedes van a ver, ahí se ven unos pajaritos atrás. Para esta composta utilicé excremento de estos pajaritos y pues aquí lo pusimos. Entonces se llena la composta con agua y bingo, ahí está cómo la composta en la baseta se forma y cae el volumen del agua y nuevamente al día siguiente esta agua que quedó en la botella de abajo se, se pone por arriba y esa recirculación también se mantiene por 30 días. Entonces, este es a grandes rasgos unos ejemplos de preparación de composta de forma doméstica que pueden llegar a utilizar ustedes y pues vamos a compartirles el video sin ningún problema. Por ahora, pues sí, me tardó un poquito con la presentación de la composta, entonces pues sin más, quedamos atentos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Iván, por compartirnos esta parte de la composta y muchas gracias también a la doctora Nancy por compartirnos muchas otras técnicas. De hecho, aquí tenemos algunas preguntitas. Eh, Preguntan que en la parte de la botella les quedó duda si también ahí se tienen que hacer agujeros. Iván, esa parte la estabas comentando tú. Sí, sí, se hacen unos agujeritos para que pase oxígeno. Sí, obviamente se hacen los agujeros. ¿Cuántas botellas se usan? Se utilizan dos botellas, sí, se utilizan dos botellas. Los agujeros se hacen nada más en la parte de arriba, porque si lo hacen donde está pues, la composta, pues se va a salir, se va a tirar, ¿sale? Pero se ponen por arriba para que pueda pasar. Lo importante es que haya esa presencia de aire. Sí, se miraba cuando utilizaste los botes como de yogur, que eran por abajo, los hoyitos, ¿no? Y muy chiquitos. Y por la botella se miraban como al costado y un poquito más grande como para que fluyera el agua y no, también no se echara a perder un poquito lo que tienes ahí, ¿no? Sí, lo voy a volver a poner para que se vea. Sí. Creo que ahí para que tomemos nota. Voy a ponerla acá. Ahí Esa, está. esa.
Ah, ok. Esa es ¿sí? la imagen. Sí, pero Son esta es la pequeños. microcomposta de botella. Esta es la Ajá. que va a un lado de la maceta. Esta, como si va dentro de la maceta, tiene los agujeros. Entonces por ahí pasa el agua y las redes de la planta, cuando ustedes hagan de cuenta, a los 30 días que ustedes ya vean que ese volumen de la composta baja, ustedes pues ya sacan lo que quedó de composta y vuelven a rellenar. Lo que pasa bien curioso es que cuando ustedes van con la tercera o cuarta vez que lo hacen, la planta abraza la botella, porque pues Ya como sabe que hay ya alimento. sabe que hay alimento, ya sabe que hay agua, pues dice, aquí déjamela. Entonces, ahí es donde van a ir batallando un poquito en ir sacándolo porque se quedan las raíces, hay que hacerlas a un ladito y pues ponerlo. Por eso se le pone el agujero, para que se alimenten las raíces de la planta. Y en el caso de la composta, si se fijan nada más, los agujeros se hacen por arriba aquí en esta parte superior. No se hace en el cuerpo de donde cae la composta, porque si no, pues se va a salir al momento que uno haga la Es aeróbico, pues es un es aerobia. Así es. Todas estas que presentamos son microcompostas aerobias. Estas ventajas que no huelen, bueno, obviamente al principio, la primera etapa, pues tiende a oler un poquito más feo, pero con el paso del tiempo, ya en la fase termófila y en la fase de maduración, principalmente donde ya no huele, es donde ya huele como a el famoso preticor o tierrita mojada, ¿no? rico. Ajá, ya huele rico. Ujú. Ok, perfecto. Y en esta parte que mencionabas también, Iván, nos preguntan, ¿a capa marrón te refieres a solamente tierra, hojas? ¿Qué más se puede integrar en estas Sí, capas mira. marrones? Sí, las capas marrones se refiere a lo que tengan, que sean ricos en carbono. Sí, aquí puede ser el acerrín. De hecho, aquí, por ejemplo, utilicé acerrín. Aquí se ve como capa marrón. Esto es acerrín donde crecieron hongos seta blanca, pues para consumo, pero ya viene degradado. Entonces, si tienen acceso a alguien que les venda acerrín, pues, es una buena forma. Ujú. Eh, lo que son rastrojos de diferentes cuerpos agrícolas, de diferentes cultivos agrícolas, eso también puede ser. Pero lo que tenemos más al alcance que son la hojarasca, los arbolitos, lo que los jardineros usualmente tiran, que es la hoja seca que cae de los árboles, eso es fundamental, más cuando es color café, es cuando ya está seca. Sí, ahora, ¿se puede utilizar cuando está verde? Claro que sí, que es ya fuente de nitrógeno. Sin embargo, el nitrógeno que está presente cuando recién hace las podas eh, no dura tanto tiempo. ¿Por qué? Porque esta degradación lo convierte de orgánico a inorgánico muy rápido Y se va. y se va, así es. Aquí nos pregunta Carmen, una pregunta que acaba de salir por aquí en los comentarios en el chat. Dice, ¿se puede poner cáscara de plátano, manzana, excrementos de animales, hojas verdes también? Sí, solo los excrementos de animales, solamente aves como de gallina, de chivo, pero lo que son de perros y gatos, no. Eso sí, no. ¿Por qué? Porque lo que es la microbiota de estos animales no quiero decir que es muy similar al humano, porque no es así. Sin embargo, como eh, ya se han hecho estudios donde ciertas bacterias y hongos que están presentes en sus intestinos sí tienden a afectar al humano. Entonces nosotros pues, pondríamos un medio adecuado para que crezcan ese tipo de organismos y pues, nos pueden hacer daño. Por eso no se recomienda. Perfecto. De los biofertilizantes que nos estuvo presentando eh, Nancy, la doctora Nancy, ¿cuál es el que más recomienda, doctora, y el más fácil de utilizar, tomando en cuenta que estos se van a utilizar en un espacio público? De hecho, preguntaban específicamente por la harina de hueso, de si dónde comprarla, cómo hacerla, dónde conseguirla, etcétera. Si usted nos pudiera decir cuál es la más conveniente para el tema del espacio público. Hay muchas personas que están aquí en la charla que cuentan con un huerto urbano. Entonces, si pudiéramos, si tuvieran ellos
que trabajar el tema y enriquecer un poquito más sus tierras para que sea más fértil y que les dé mayor, pues más hortalizas y de mejor calidad, ¿cuál es la que usted más recomienda? Mira, de acuerdo a lo que estuve leyendo en el manual, por cierto, ahorita les vamos a compartirla, no sé, te la paso por el Yo chat. por la- Este, es la última, que era la mezcla de materia orgánica con inorgánica, con las sales, con las diferentes sales. Esta sería la más completa, digamos, y ahí se llama, así se llama, Magro. super magro, ¿no? Esa es digamos, la más, mm, la más fortalecida en cuanto a nutrientes. Sin embargo, yo recomiendo la que tengan disponibilidad. Es decir, eh, por ejemplo, para mí, el compost, como lo comenta este Iván, para mí esa es la que yo recomiendo. Esa es la que a mí me parece que es la que está más asequible, la que podemos hacerla con los residuos que tenemos en casa, es decir, pelamos la calabacita, la zanahoria, y ahí la podemos hacer. Esa es de manera más práctica, más doméstica. Si ya lo vamos a hacer a nivel comercial y vamos a usar para, digamos, una parte más grande, de no doméstica, sino ya comercial, pues el super magro es el más completo, ¿no? A mí por amor y por cuestiones también de nostalgia, se me hace también el abono verde, donde son la parte de la mocuna o la alfalfa o cualquier otra leguminosa, incorporarla como abono verde, pero eso ya es a nivel también industrial, o digamos en la parcela, pues a nivel agrícola. Y la otra también que no es fácil conseguir, pues es el guano, el excremento de aves y murciélagos también es muy, muy rico. Yo, para así como forma práctica y doméstica, la composta. Pero si ya es más grande, pues ahorita ponemos la liga y ponemos ahí con lujo de detalle, ahí en ese manual se los dan así como un recetario de cocina. Muy, 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 muy sencillo. Súper bien vamos a esperar ese manual. Vamos a esperar ese Aquí manual. lo paso. Igual se los compartimos Ay, para que lo descarguen junto con su constancia. Ahí les podemos hacer llegar también ese manualito de la liga para que ustedes entren y lo descarguen. Es abierto y gratuito, ¿verdad, Sí, sí, sí. Nancy? Sí. Ok. De hecho, aquí, si quiere, aquí compartimos el enlace en el chat si gustan. Súper, súper, sí, de una vez para que lo tengan los líderes de parques. Y pues el tiempo ya se nos terminó. Tenemos algunas otras preguntas, pero intentamos terminar a tiempo siempre nuestras sesiones. Ya nos extendimos ya por 7 minutos. Quiero agradecer a todas las personas que se conectaron pues esta tarde para escuchar la plática que tuvimos hoy con la doctora Nancy y con Iván, que la verdad nos enriquecen mucho con las técnicas que nos comparten. Esperemos que estas técnicas sean implementadas en sus parques. También, ¿por qué no en casa, ¿no? Si tenemos alguna plantita por ahí y que queramos verla más bella y más bonita, más frondosa, pues utilicemos la compost, que es la composta que la conocemos, la hemos escuchado, pero tal vez nunca la hemos hecho o nunca nos hemos animado porque tal vez creemos que nos va a generar un mal olor, pero si seguimos los consejos y las recetas que vienen en este manual, como nos decía la doctora Nancy, pues va a ser mucho más fácil poder conseguirla. Y pues va a ser más rica en nutrientes, ¿no? Y esto le va a aportar a nuestras plantas pues una mayor vitabilidad. Agradezco su intervención, Nancy e Iván. No sé si gustan decir unas palabras de cierre. No, pues por mi parte fue un placer compartir y ver satisfactoriamente ver que hay personas interesadas en mejorar las áreas verdes, mejorar las áreas públicas.
que quieran y que estén interesados en aprender cómo rescatar el suelo y cómo utilizar, cómo aprovechar. Fíjate que cuando uno hace compost, cuando tienes y vas juntando la materia orgánica en casa, la basura está limpia. O sea, ya no, la basura no está sucia, porque separas lo orgánico y lo transformas y tu basura ni se te junta ningún organismo nocivo como fauna, como mosca, cucaracha, rata y eso, no. Hacer composta es más que hacer composta. Por mi parte es cuánto, no sé, Iván. Sí, de igual, qué bueno que le vean útil esta plática que les dimos con mucho cariño y pues también y quedamos al pendiente de cualquier duda que tengan. Estamos aquí en el CIDIR Sinaloa, aquí en Guasave, entonces estamos a la orden. Somos Instituto Politécnico Nacional. Ujú. Muchísimas gracias por compartirnos esta información. Dejé en los comentarios por última ocasión el link para que ustedes se registren su asistencia. Es muy importante que compartan el nombre del parque en el que están, su nombre completo y su correo electrónico para hacerles llegar la constancia que valida que ustedes entraron a esta sesión. Muchísimas gracias a todos. Espero que se encuentren muy bien y pues que desearles felices fiestas. Ya estamos a partir del 12 dicen que ya empiezan las fiestas. Esperemos que disfruten mucho y que compartan con sus seres queridos. Parques Alegres les desea una muy feliz Navidad y Año Nuevo y nos vemos en la próxima mesa de diálogo de el año entrante. Ya en enero nos veremos por ahí. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien.